¿Cómo están? Muy buenas. Vamos a entrar a la segunda parte desde nuestro tema de introducción a la antropología física biológica y lo primero que vamos a ver es algunas categorías que me parece importante resaltar dentro de esta disciplina, ¿no? Para que nos vayamos acostumbrando, digamos. Una primera diferenciación que creo que la hice verbalmente en la primera clase es entre variación y evolución. Variación, ¿qué es? Son diferencias entre individuos al interior de una población. Evolución sería diferencias entre poblaciones, ¿no? Acá la fotografía sería esta fotografía, que son tres personas, miembros de la comunidad Tacana, es una etnia indígena amazónica, son del mismo grupo poblacional y en su fenotipo, ¿no? En sus características tienen variaciones. Por ejemplo, el individuo que está a la izquierda es más alto que los otros dos, ¿no? Y otras variaciones más que podríamos encontrar a nivel de anchura corporal, por ejemplo, ¿no? Entre los dos varones. Esas son variaciones, como les iba diciendo. Evolución, en cambio, ya son diferencias que se van estableciendo, digamos, más homogeneizadoras para el grupo que a su vez los diferencia de otras poblaciones, ¿no? Entonces estos cambios que podemos notar entre estas personas que están en la fotografía serían evolución. Otra característica importante dentro de la antropología física biológica, otra categoría importante quise decir, es el de la categoría de adaptación, que se refiere a cambios ventajosos para un organismo o población. Es decir, cualquier aspecto, sea biológico o conductual, que confiere ventaja a un individuo o a un grupo frente a otros. ¿Sí? La adaptación puede funcionar a nivel cultural, ¿no? Que puede incluir sistemas sociales. Por ejemplo, el hecho de que algunas culturas crean que las mujeres no deben tener relaciones sexuales antes del matrimonio. En realidad, detrás de esa cosmovisión, digámoslo así, respecto a la sexualidad o a la iniciación sexual femenina, detrás de esa generalmente hay motivos de adaptación cultural que tienen que ver, por ejemplo, con la necesidad de ir regulando el crecimiento poblacional, ¿no? A nivel biológico, las adaptaciones pueden ser genéticas, fisiológicas, anatómicas, por ejemplo. A nivel genético, la piel más oscura de las poblaciones cercanas a la línea del Ecuador, nuestro planeta. Acá tenemos un redondo, imaginemos la esfera de nuestro planeta, acá en la línea, digamos, hay una línea imaginaria que le llamamos línea del Ecuador, que es en realidad son los territorios, todos estos territorios centrales del globo terráqueo que reciben con mucha intensidad los rayos solares, ¿no? Entonces, las poblaciones que viven cerca a la línea del Ecuador tienen piel más oscura y esta es una adaptación de tipo genética, es una mutación que supone una ventaja para poder precisamente adaptarse a las condiciones de una intensa luz solar cayendo sobre su piel, ¿no? Entonces la piel oscura en lugares donde hay una intensidad solar, de rayos solares, es una adaptación, ¿sí? Ahora hablaremos un poco de las variantes culturales. Este es una pequeña síntesis parcial, por supuesto, del texto de Oscar Caicedo, ¿no? Oscar Caicedo nos habla de dos tipos de variantes culturales, que no solamente podemos restringir a la especie humana, ¿no? Las variantes culturales débiles y las variantes culturales fuertes. Las variantes culturales débiles tienen por característica que se transmiten socialmente, por eso son culturales, ¿no? A diferencia de las variantes biológicas que no se transmiten socialmente, se transmiten a través
de la herencia biológica, de los genes. ¿Sí? En cambio, las variantes culturales débiles hay una transmisión social, de una generación a otra. El medio de transmisión fundamental de las variantes culturales débiles es la imitación. En el caso de las variantes culturales fuertes, suponen cambios significativos de un grupo a otro en la misma especie, es decir, puede haber la misma variante en dos grupos distintos de la misma especie, pero un grupo ejecuta, transmite, realiza esa variante de una manera y otro grupo lo hace de otra forma. El medio de transmisión de las variantes culturales fuertes es la innovación. Eso quiere decir que la variante cultural fuerte es acumulativa, ¿no? Va complejizándose a lo largo del tiempo y a lo largo del desarrollo cultural. Nos habla de un tercer tipo que sería una suerte de combinación, ¿no? De ambas, que son las variantes culturales ecológicas, que tiene que ver sobre todo con las variantes culturales fuertes, pero adaptadas al hábitat, ¿no? Hay como un diálogo de la cultura con la naturaleza. Enseguida vamos a ver ejemplo de todo esto, ¿sí? En el caso de variantes culturales débiles, voy a poner ejemplos en especies no humanas, por ejemplo, en los chimpancés bonobos. Los chimpancés bonobos tienen un tipo de conducta que es el frotamiento genital, ¿no? Muchas veces o predominantemente entre hembras, ¿sí? Es una suerte de juego erótico, ¿no? De masturbatorio entre dos individuos que se realiza. ¿Por qué denominamos variante cultural débil? Porque esto sucede a partir de transmisión social, es decir, sucede a partir del aprendizaje. Se ha observado que en bonobos que no viven en comunidades naturales, sino que viven en situaciones de aislamiento, por ejemplo, un parque donde se les hace observación, estudio, no desarrollan este tipo de conductas eróticas, ¿no? Entonces, si no desarrollan cuando están aisladas, es decir, cuando no aprenden los individuos, entonces, ¿qué podemos inferir? Que es una variante cultural porque se aprende en el medio social. Otro ejemplo de variante cultural es en el caso de estas aves que tienen la costumbre, la actitud, la conducta de las madres comerse los cascarones de los polluelos una vez que han nacido. ¿Con qué objeto hacen esto? Con el objeto de evitar que los cascarones llamen la atención visual de los depredadores, de otras aves depredadoras, que se guían en su ataque a los nidos en función de ver los cascarones. Entonces, la madre realiza la ingesta de los cascarones de los polluelos con el fin de que no vea el depredador. Esta es una variante cultural débil también porque se ha evidenciado que esto lo hacen a partir del aprendizaje, de la transmisión social de los adultos hacia los más jóvenes. Entre los seres humanos, variantes culturales débiles, una de las más obvias, digamos, es la gestualidad, ¿no? La gestualidad va apareciendo desde las primeras semanas de nacimiento en una cría de Homo sapiens y son de carácter además universal en la especie, ¿no? Digamos, por ejemplo, cada uno de ustedes podría interpretar esta mirada. ¿Qué está transmitiendo esta mirada? Ninguno va a pensar que está transmitiendo agresividad o odio. ¿Sí? Porque podemos interpretar más o menos lo mismo de estas dos posiciones gestuales de esas dos personas, porque tenemos una comprensión más o menos universal de la gestualidad básica, ¿no? Que es una variante cultural débil entre nosotros, los seres humanos. Acá también podemos interpretar claramente cuál es el contexto comunicativo donde se están dando la gestualidad. Podríamos interpretar también muy bien este gesto que está realizando este varón. O este otro gesto también es posible de interpretarse más o menos universalmente entre los seres humanos.
Entonces, la gestualidad es una variante cultural débil en los seres humanos. Vayamos a variantes culturales fuertes, pero vamos a ver algunos ejemplos del reino animal para demostrar un poco la tesis de Oscar Caicedo, que plantea que el ser humano no es el único animal, no es el único animal cultural, ¿no? Este es el caso del tilonorrincho, un ave que vive en, en los bosques, en los bosques mm, del lado surasiático, ¿no? ¿Qué variante cultural fuerte tiene el tilonorrincho? Construye unos nidos de una manera súper especial, ¿no? En las épocas de apareo, con el fin de atraer la atención de las hembras, los tilonorrinchos machos realizan una suerte de concurso de quién realiza el nido más vistoso. Fíjense cómo la hembra está evaluando el trabajo del macho, que llama su atención a través del canto. El nido, como ustedes pueden ver, es bastante sofisticado, más que en su estructura, en la ornamentación que tiene, ¿no? Utilizan diversos tipos de colores, formas, que le den mayor vistosidad, si es que existe esa palabra, que haga más vistoso el nido, ¿no? Porque es una variante cultural fuerte, porque no se repite el diseño de nidos que realizan los machos de uno a otro. Existe innovación, ¿no? Es una de las características de las variantes culturales fuertes que se transmite a través de la innovación, decíamos, y es precisamente eso que sucede con la construcción de nidos en los tilonorrinchos. En algunos casos donde estas aves pueden encontrar eh, papelitos de colores que van dejando las personas ahí en los bosques, latitas de gaseosas, eh, tapas de cerveza o de gaseosas o de algún líquido, los utilizan también para adornar. Eso quiere decir que hay innovación, ¿no? Finalmente el nido va adquiriendo cada vez mayor sofisticación y es una competencia de ese tipo de selección sexual que hablaba Darwin, ¿no? Bien, otro ejemplo de variante cultural fuerte, ya vimos, del tilonorrincho, es esta actitud, esta conocida conducta de los chimpancés. Estos son chimpancés troglodites, de quienes se conoce que usan herramientas, en este caso ramas, para poder acceder a las termitas, ¿no? Del interior de los troncos de los árboles. Eligen con precisión el tipo de ramita que van a introducir al interior de un orificio que haya en un tronco para poder comer, como está haciendo ahí ese individuo. Y una vez que las termitas suben a la ramita, entonces pueden ir chupando la ramita para comerse a los insectos. Es una suerte de tentempié, ¿no? De almuerzo, bueno, de comida matinal que tienen los chimpancés, es la ingesta de termitas. Utilizan ramas de diverso grosor, como ustedes pueden ver,
correctamente escogidas para la función que le dan, ¿no? Que es poder recoger la mayor cantidad de termitas posibles. Es una conducta cultural porque se transmite socialmente, los jóvenes aprenden de los mayores a hacerla, y es una conducta cultural fuerte o variante cultural fuerte porque se conoce, por ejemplo, de algunas poblaciones de chimpancés que incluso pueden realizar algún tipo de mejora en la rama, como pelarla un poco, qué sé yo, para poder, o sacarle un poco de punta incluso, para poder realizar de mejor manera esta función de proveerles alimento a media mañana, ¿no? Ese es otro ejemplo entonces de conducta cultural o de variante cultural fuerte, en el caso de los chimpancés. En el caso de los seres humanos tenemos una enorme gama de conductas culturales fuertes, por supuesto. Veamos un ejemplo más en el reino animal, no humano. Es el de los macacos japoneses que tienen la muy interesante conducta de salar la papa que roban de los cultivos humanos. Muchas veces algunas poblaciones salan esta papa en el lago del mar, ¿no? Entonces llevan la papa hasta la playa para poder darle un mejor sabor, como ustedes pueden ver. Es una variante cultural porque también se transmite de generación en generación de forma social. Y es una variante cultural fuerte porque las poblaciones de macacos japoneses que no viven cerca del mar y sí viven cerca de ríos con agua dulce, entonces llevan al río para darle ese sabor del agua del río y puedan comerse la papa. Entonces hay una variante, hay una innovación en esa conducta, ¿no? Muy bien. Entonces, con esas